Buenas noches, muchas gracias por participar en el día de hoy, esta noche, en el webinar Abogado Preventivo, mejor prevenir que pelear, con el señor Vicente González de la Vega. Antes de iniciar, queremos recordarles que pueden mantener sus cámaras encendidas para participar, pueden hacer las preguntas mediante el chat. A Katy Minier escriben sus preguntas y al final del webinar estaremos respondiendo. Además de esto, los micrófonos estarán controlados por nosotros. Si hay alguna pregunta o algún problema interno, pueden escribirnos y le estaremos dando soporte. Voy a pasar al señor Armando Requena para que dé la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches. Para las personas que nos acompañan en sala, muchísimas gracias por su puntualidad. Mi nombre es Armando Requena, soy fundador y director general de Requena Consultores. Con más de 4 décadas de experiencia en la planificación financiera al ser humano y sus familias a través de pólizas de vida, salud internacional con primas garantizadas a 5 años y seguro de asistencia al viajero los 365 días. Abro comillas, la ley y el orden existen con el propósito de establecer justicia y cuando fallan en este propósito se convierten en presa peligrosa estructurada que bloquean el flujo hacia el progreso social. Martin Luther King Jr., cierro comillas, fin de la cita. El tema de esta noche, el abogado preventivo, más vale prevenir que pelear. Nuestro conferencista, Vicente González de la Vega, es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Corporativo, egresado de la Universidad Metropolitana, también de Caracas, Venezuela. Con más de 25 años de experiencia profesional como abogado, agente de seguro, consultor jurídico empresarial, gerente general e integrante de junta directiva, consejos de administración de empresas de servicio y procura. Profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana, con más de 12 años de experiencia en la docencia universitaria en contratos y garantías. Análisis económico desde el derecho y el derecho de los negocios internacionales. Facilitador en programas ejecutivos de formación profesional y gerencia en gerencia para abogados. El rol del abogado en la toma de las decisiones empresariales, relación entre el derecho y la economía, entre otros temas. Damos la bienvenida y las buenas noches a Vicente y cedemos los micrófonos al mismo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a Armando por la presentación y la invitación a participar el día de hoy en los webinars que Requena Consultores organiza semanalmente. Armando, su empresa han tenido el bien de ofrecerle a sus clientes, a sus allegados, al mundo jurídico, al mundo de seguros, perdón, en general, información todas las semanas de temas distintos, temas muy variados, muy interesantes. De hecho, en estos días estuvimos viendo uno sobre el tema de la diversidad biológica, el otro día estuvimos viendo uno sobre el tema de la respuesta de los organismos de seguridad ciudadana sobre el COVID, porque bueno, ha partido de la base de que más allá que de hacer publicidad, de hacer mercadeo de sus productos, hay que ofrecerle a la gente información, hay que aportar temas interesantes, temas adicionales. No todo es la venta, sino realmente ir construyendo motivos de discusión, de conversación, y en ese sentido, conversando un día sobre estos asuntos, me dije, bueno, vamos a preparar algo a raíz de una conversación que tuvimos sobre las necesidades que tiene el mercado
de que los abogados se formen en temas más allá que el simple derecho y que además los clientes de los abogados, las empresas que les contratan, también tengan información sobre las nuevas tendencias globales en los temas jurídicos. Y no es porque a la empresa le toque resolverlo o al cliente le toque resolverlo, sino saber que puede obtener de sus abogados una información o un servicio mucho más allá del que tradicionalmente está acostumbrado a ofrecer. Yo voy a compartir pantalla, una presentación que preparamos para el día de hoy, y espero aportar a esta dinámica que ha generado Armando en sus plataformas digitales, información que pueda ser del interés y que nos permita además conversar un poco sobre el futuro, las cosas que han cambiado en los últimos meses con referencia al COVID, también impactan en el tema jurídico y también impacta en la relación entre los abogados y las empresas, y creo que hay algunos asuntos interesantes de los cuales podemos conversar. Nosotros, vamos a, por supuesto, poner unos conceptos básicos, generales, porque estos conceptos nos van a llevar a lo que la gente cree normalmente o tiene la visión que es normalmente un abogado. Ciertamente un profesional del derecho que se dedica a prestar asesoría jurídica proveniente del derecho, proveniente de las normas, de las leyes, que normalmente trabaja a través de consultas, trabaja mediante la redacción de contratos, de documentos de índole legal, de representación jurídica en los tribunales, en frente a las autoridades públicas, en defensa de derechos e intereses de estas personas, y que asiste a otros, y esta es quizás la característica fundamental, en el ejercicio de esos derechos y en esos derechos. Es una visión bastante, vamos a llamarla tradicional. La profesión de abogado es una profesión tradicional, es una profesión que vista en muchas partes con mucho respeto, en otras partes no con tanto respeto. Sin embargo, nos podemos remontar a 5 o 6 milenios atrás de la existencia de la profesión de abogado. Obviamente ya en época moderna, con la existencia de las corporaciones, con la existencia de la organización empresarial en función de obtener resultado económico, tener beneficios, el derecho se va especializando, y una de las especialidades es el derecho corporativo, que tiene que ver con ese profesional del derecho, ese abogado, que enfoca esos conocimientos, que enfoca la atención a las personas jurídicas, a las empresas fundamentalmente, en la defensa de esos negocios e intereses, y le acompaña mucho en la actividad comercial, en la actividad económica, porque la actividad económica a nivel global tiene diversos niveles de regulación, entonces ahí le acompaña mucho el abogado corporativo. No es para nadie extraño saber que en muchas oportunidades hemos escuchado frases como que entre abogados te veas, o Dios te libre de caer en manos de abogados, o si se lo dejas a los abogados eso nunca se va a resolver. Y tiene que ver un poco con una visión más o menos generalizada de la actividad del abogado. Y en buena medida se debe a el manejo, el conocimiento por parte de los profesionales del derecho de un área común de la vida, que es la norma, que es el derecho, en el cual el ciudadano común, al no conocerlo, al no estar formado en las interioridades de estos temas, se lo entrega a alguien, como se le entrega al médico, se le entrega al ingeniero o a cualquier otro profesional. Sin embargo, en el caso del derecho, puede tener algunas consecuencias no deseadas, porque la contención es un tema común, la discusión es un tema común, los conflictos son un tema común, y muy pocas veces se puede lograr un ganar-ganar, sobre todo cuando una situación va a un tribunal, si una situación la tiene que decidir una autoridad pública, tiene que decir, bueno, quién tiene o no la razón en un determinado momento, y ese resultado puede ser no agradable. Por otra parte, también es bastante común
y eso es lo que nos ha motivado a conversar de estos temas, a enseñar de estos temas en universidades, en posgrado, que el abogado carece de una formación más allá de su caja de conocimiento. A manera de anécdota, yo siempre digo que cuando me tocó estudiar Derecho, y le ha tocado a todos los que son abogados, de las 30, 36, 40, la cantidad de materias en el pregrado uno ve 30, el 85, 90% de esas materias comienzan con la palabra derecho y el resto llevan el apellido jurídico. ¿Qué significa eso? Que nuestro conocimiento técnico queda enmarcado en el área jurídica. Y en términos generales, en las universidades de preparación tradicional, no se nos enseña otra cosa. Eso obviamente, cuando el abogado sale al mercado laboral, puede tener una información técnica bien sólida, muy buena sobre muchos temas, pero se va a conseguir con que adolece de información o conocimiento suficiente para insertarse en otras realidades. Y el mundo moderno requiere de ese abogado un mayor conocimiento. Hasta hace, se pudiera decir, finales del siglo XX, hasta finales del siglo pasado, los que nacimos en el siglo XX, cuando me dice el siglo pasado, les suena un poco chocante, pero hasta finales del siglo pasado se entendía que un buen abogado era aquel que conocía mucho derecho, que era una eminencia o una autoridad en el tema jurídico. Con la globalización, el fenómeno globalizante, sobre todo después de los años 80, 70-80, donde la cibernética además impactó severamente en la forma de hacer negocios, donde lo exponenció, lo llevó a niveles insospechados. El siglo XX tuvo un ritmo de crecimiento que ningún otro siglo ha tenido. Dejó al abogado atrás con ese conocimiento. A eso hay que agregarle que muchos de nuestros colegas, cuando son jóvenes y entran a estudiar la carrera de abogado, un pensamiento limitante que coadyuvó a que eligiera la profesión de abogado es el miedo a los números, el miedo a los temas financieros, el miedo a los temas económicos, y más una inclinación hacia los temas humanísticos y hacia los temas idealistas o filosóficos que implica el derecho. Cuando esa persona se inserta en el mercado laboral y debe trabajar para una empresa, se consigue con una gran cantidad de obstáculos para entender el negocio. En el año 2009, yo tomé una información que es pública, está disponible por supuesto en las redes, de la Escuela de Negocios de la Facultad de Derecho de la Universidad Ramón Llull. La ESADE es una de las principales escuelas de negocios de España. Ha realizado constantes estudios sobre este tema, con actualizaciones en el año 2009, 2014 y 2017, mediante una consulta, un trabajo de campo realizado a empresarios, a dueños de empresas, a directores, presidentes de empresas, a directores de escritorios de abogados, a organizaciones que agrupan a su vez a empresarios, llámese cámaras, asociaciones, etcétera, pidiéndole tratando de definir el perfil que quería del abogado a estas alturas del siglo XXI. Se planteaba como un cambio, una ruptura de paradigma del 2020 al 2021. El ser humano se amarra mucho a los cambios en el tiempo. El tiempo es un condicionante. Una de las cosas probablemente más difíciles de definir es tiempo. Pregúntele a un filósofo, pregúntele y a un físico qué es el tiempo, y bueno, pueden estar horas tratando de definirlo. Y de hecho, para el ser humano es un condicionante el cambio de fecha. Es decir, si a alguien le pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero? Ninguna, desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista emocional, el ser humano siente que ha cerrado un ciclo, comienza otro, etc. Lo mismo pasó cuando pasamos del siglo XX al siglo XXI. Y producto de la globalización, producto de, por cierto, cuando hubo ese cambio del siglo XX al siglo XXI,
Yo no sé si recordarán que se puso muy de moda hacia finales a mediados de los años 90, a principios de los años 90, la misión 2020. Estamos en el 2020, yo creo que nadie se imaginó por allá en 1990 cómo iba a ser el 2020, ¿no? Pero entre las muchísimas cosas que, por supuesto, se pusieron sobre la mesa, bueno, ¿qué esperaba el mundo empresarial del abogado que trabajaba para él? Llámese el asesor interno, el abogado que trabaja en la empresa, llámese el abogado que trabaja en un escritorio jurídico y cuyo fuerte cliente son empresas, son negocios, o el abogado individual que le presta asesorías a empresas y empresas. Y surgen uno de los primeros temas que recogimos aquí en la lámina, que es un conflicto entre conocimientos específicos en áreas jurídicas de los negocios versus la generalización del conocimiento. Cuando hacemos un análisis de lo que espera una empresa de su abogado, vamos a ver con mucha frecuencia que lo que a finales del siglo XX se esperaba, que era un abogado conocedor de áreas específicas del derecho. Si tenías una empresa de seguros, querías que tuvieras un abogado especialista en derecho de seguro, en derecho mercantil, con una subespecialización en derecho de seguro. Si tenías una empresa naviera, querías un especialista en derecho marítimo. Si tenías una empresa de alimentos, querías a un abogado especialista en derecho administrativo, de permisología, de temas, permisos de sanitario. Si lo querías para tu área de recursos humanos, querías especialistas en derecho laboral. Y ahora te encuentras con que aquellos esquemas segmentados, cuadrados, de organización empresarial, van siendo superados por mecanismos o esquemas colaborativos, esquemas circulares de toma de decisiones, esquemas dinámicos para abordar determinados temas, en el cual una persona con un conocimiento técnico específico probablemente te servía para resolver un problema, pero no para entender el marco general en el que se encontraba. Vemos como con mucha frecuencia, todavía es muy frecuente, ver en las universidades cómo preparan, ofrecen a los abogados posgrados en áreas concretas, en diversas materias, civil, mercantil, administrativo, marítimo, todas estas cosas que hemos hablado. Pero muy poco vemos una preparación general del derecho y muy poco vemos una preparación para aspectos más allá, fuera de esta caja llamada conocimiento jurídico. Y por eso hacemos esta mención de especialización versus generalización. Es decir, estoy buscando un abogado general, estoy buscando un abogado especialista. Y en estas encuestas, no solamente las que hace ESADE, otras universidades a nivel global han trabajado estos temas, igual algunas colegios de abogados, barras en los Estados Unidos, nos encontramos con que cada vez es más frecuente conseguir que sí, que el abogado sepa de un área determinada del derecho, pero que además tenga un conocimiento general del derecho en conjunto, que pueda tener una visión 360 del problema que se le plantea desde el punto de vista jurídico. Pero no nada más esto. Se convierte en un reto muy importante para el profesional del derecho, desarrollar habilidades como capacidad de gestionar un proyecto complejo. Yo recuerdo que a mis alumnos en la universidad yo les preguntaba si habían escuchado alguna vez hablar de respetando los derechos de autor, por supuesto, y las marcas registradas, el Microsoft Project, que es un software desarrollado a partir de aquella que se llamaba el PERT. El PERT era un método que después fue convertido en software que desarrolló la NASA para coordinar los 11.000 contratos que necesitaba ejecutar para poder llevar el hombre a la luna en el Apolo 11. Bueno, obviamente antes del Apolo 11, cuando se plantearon los Estados Unidos en llevar un hombre a la luna. Y construir la solución que llevara al hombre a la luna requería de 11.000 contratistas activos. Obviamente, no hay mente humana capaz de organizar 11.000 contratos, ¿okay? Y el cumplimiento de esos 11.000 contratos. Y desarrollaron un software. Y ese software, una vez que se desarrolla, se convierte en la herramienta, una de las herramientas más conocidas en el mundo actual para la gestión de proyectos, que es ese software Microsoft Project, pero que además hay otra cantidad de software desarrollados a partir de la idea de tener que administrar una gran cantidad de contratos.
al abogado no se le prepara en las universidades para desarrollar esta habilidad. Es decir, yo tengo que enmarcar el contrato o la situación jurídica que tengo que analizar dentro de un proyecto complejo. Y el proyecto tiene que dar unos resultados. Y el proyecto tiene un montón de gente involucrada que no es nada más el abogado. Otra habilidad que espera el empresario de hoy, de su abogado, del abogado interno, externo o escritorio o asesor, es que pueda establecer un equilibrio económico entre el asunto que se le ha encomendado y el propio negocio y la propia actividad. Entender que tener la razón jurídica no siempre es el mejor negocio, ni es lo que efectivamente el empresario está buscando. La empresa, el empresario lo que está buscando es obtener un beneficio económico legítimo, válido, el lucro válido, el lucro bien habido, y que ese es su objetivo. No tener la razón jurídica. Lo jurídico es una herramienta. Y a veces el abogado peca de complicar excesivamente las cosas en función de tener la razón jurídica, cuando lo que realmente se requiere es que haya un equilibrio económico con ese objetivo. También se requiere de este abogado que tenga la capacidad de conformar equipos multidisciplinarios. Cada vez es más frecuente que nosotros tengamos que interactuar no solamente con profesiones, con profesionales con que ya interactuamos de manera cotidiana, administradores, contadores, disciplinas del conocimiento que son afines a la nuestra, sino con temas tan diversos como un creativo publicitario o con ingenieros, donde además la forma de pensar de cada una de esas disciplinas difiere mucho de la forma en que es entrenada la mente del abogado. Y tiene que desarrollar, saber, integrarse y conformar equipos multidisciplinarios. Tiene que saber además manejar las herramientas, tecnologías e idiomas propios del negocio para el que trabaja. Es decir, si yo trabajo en seguros, tengo que aprender no solamente del derecho de seguros, tengo que obviamente aprender y manejarme en los temas comerciales del seguro, en los temas técnicos del seguro, tengo que entender que hay un actuario que analiza las probabilidades de que los hechos puedan ocurrir, o que si trabajo en un tema de alimentos, entender que hay toda una ciencia química física alrededor de ese alimento que se va a producir, y entender eso. No significa que te vas a convertir en físico, químico o en actuario, pero tienes que saber que hay un lenguaje para eso, que hay un conocimiento adicional a eso, que hay tecnologías y herramientas involucradas. ¿Okay? Tiene que hacer una buena combinación de sus propias habilidades jurídicas con las habilidades empresariales o habilidades gerenciales, y esto es lo que se denomina también habilidades o capacidades blandas. No es nada más el conocimiento técnico, es la capacidad de interactuar, la capacidad, la inteligencia emocional, el liderazgo, el ejemplo, la capacidad de entender el entorno. Más adelante veremos un poco de estas cosas, pero que es importante que ese abogado desarrolle esas capacidades. Entender a su cliente, entender de qué se trata, de qué va, como dicen en España, el negocio que hace su cliente, ¿okay? Y que tenga una apreciación del contexto actual de ese negocio, no nada más el tema jurídico, no nada más el tema histórico o político en general, sino el contexto actual de la rama de negocio en la que está involucrado. Y tener muy, pero muy claridad sobre las metas, intenciones y expectativas de ese cliente. Desarrollar este perfil requiere de una serie de conocimientos importantes, y dentro de ese perfil vamos a ver, de esas habilidades está la necesidad de que el abogado tenga capacidad de prevenir, de ser un abogado preventivo. Voy a pasar una lámina, porque este es un tema que suele prestarse a confusiones sobre si de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar es lo mismo que compliance, o en castellano, cumplimiento, o el oficial de cumplimiento, el compliance officer. Y aquí quiero hacer algunas aclaratorias para que podamos identificar de qué se trata. ¿Okay? Normalmente el derecho preventivo, ¿okay?, o la habilidad preventiva del abogado procura incluir todo el panorama jurídico de la empresa, completamente. ¿Okay? Realiza un análisis sobre esas obligaciones legales y contractuales del sujeto para el que trabaja. Mientras que en el compliance, además de lo jurídico,
¿ok? Están involucrados legislación internacional, códigos de ética, políticas internas de las casas matrices, prácticas de buen gobierno corporativo. En este sentido, podemos decir que el compliance puede ser mucho más amplio, porque puede arropar mayor cantidad de información. Más adelante veremos que no es tan así, sobre todo porque la tendencia todavía actual es que se haga un análisis jurídico, pero de áreas de regulación especial. Para los que trabajamos en seguros, el sector financiero, otros sectores, sabemos que en América Latina, en Europa, en América del Norte, existen legislaciones sobre prevención de legitimación de capitales, por ejemplo, o que hay áreas de regulación especial en materia financiera, porque está de por medio de la fiducia, en la confianza del público, que imponen a los sujetos de este tipo de esta normativa obligaciones especiales distintas al resto de los actores del económico. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia esto? El derecho preventivo es fundamentalmente jurídico, el compliance es un análisis multifactorial donde va incluido el derecho preventivo, o parte del derecho preventivo. ¿Okay? Precisamente por esta diferencia, el derecho preventivo debe ser ejecutado por un abogado. ¿Okay? Mientras que el compliance puede ser ejecutado por oficiales de cumplimiento que son o no abogados. Es decir, está permitido por norma a nivel global que los oficiales de cumplimiento también pueden ser contadores, economistas, ingenieros, depende del área de la que se trate, especialistas en áreas, en diversas áreas técnicas. Sin embargo, tienen que tener obviamente también un conocimiento jurídico. Y aquí hago esta diferencia o hago esta precisión porque el análisis que hace el abogado, si bien es cierto, como dijimos en la lámina anterior, tiene que desarrollar una serie de habilidades blandas, una serie de habilidades gerenciales para interactuar con la empresa que le contrata, con la empresa que es su cliente o con la corporación que lo arropa. Esto incluye también, por supuesto, empresas públicas, también sería obviamente aplicable a este tema. Hace un análisis dentro del marco jurídico general. Mientras que en el compliance nos vamos tipo rayo láser a normas jurídicas y no jurídicas de tipo particular. Por otra parte, el abogado del derecho preventivo busca evitar conflictos y prepararse para posibles escenarios adversos. Mientras que en el caso del compliance, el objetivo fundamental, el propósito fundamental es el cumplimiento de unos estándares de evaluación para mantenerse dentro del parámetro que nos establece el órgano regulador o los organismos asociativos o las casas matrices. Estamos hablando de dos escenarios distintos. ¿Okay? Aquí buscamos cumplir con un estándar, en el caso del compliance, y en el otro caso estamos buscando evitar un conflicto e incluso prepararnos para el momento en que el conflicto sea inevitable. Obviamente, el criterio es distinto. ¿Okay? El criterio es distinto. El abogado del departamento legal que actúa en función preventiva hace una evaluación del riesgo y en buena medida ejecuta directamente acciones que neutralizan, corrigen o mitigan el riesgo y sus consecuencias. Mientras que en el caso del compliance, el oficial de cumplimiento normalmente reporta alertas, ¿okay? Y ejecuta ciertas recomendaciones, pero su nivel de ejecución es distinto, y es distinto entre otras cosas porque las propias normas internacionales sobre compliance quieren que ese compliance officer se mantenga de alguna forma, si esté dentro de la estructura de la empresa, se mantenga aséptico al asunto, se mantenga en un nivel distinto para poder ver los toros desde la barrera, mientras que en este caso, el caso del derecho preventivo no lo es. El abogado interno o el abogado externo va a tener que ejecutar acciones directamente para neutralizar, corregir o mitigar ese riesgo. ¿Okay? El derecho preventivo es ejecutable, además, en distintos niveles y complejidades de empresas de distintos tamaños y capacidades económicas, desde una MIPYME hasta una gran corporación. Mientras que el tema de compliance tiende más a empresas de mayor tamaño, empresas más grandes, con unas estructuras más complejas, algunas de ellas sometidas a regulación especial. E incluso existe una norma ISO, la ISO 19600, sobre una guía de gestión en el compliance.
Y hago esta referencia, hay otras muchas normas, pero hago referencia a una norma ISO, porque incluso empresas medianas y empresas grandes, muchas de ellas siguen las normas ISO, las normas de la Organización Internacional de Estándares, por temas de mercadeo, en algunos casos, por temas de prestigio, en otros casos, por exigencias de asociaciones a las cuales pertenecen, o por requisitos o exigencias de su valoración de riesgo, si son empresas públicas, etc. Hay otras empresas, siendo también grandes o con la suficiente capacidad económica como para entrar en la onda ISO, que no lo hacen. Y no lo hacen porque o les parece muy complicado, o les parece muy costoso, o porque el mercado no se los exige. Si tú te vas por el vía del compliance, tienes que seguir estos criterios internacionales. De hecho, hay asociaciones internacionales de compliance que buscan seguir esto, mientras que el derecho preventivo, lo que nosotros estamos planteando es que lo puede hacer incluso el abogado individual que es asesor de una pequeña empresa, siempre que siga los pasos que vamos a ver más adelante. Eso nos va a llevar entonces a una serie de habilidades que yo he definido aquí en estos 6 puntos. Obviamente esto no es un decálogo ni unos mandamientos, ¿no? Vamos a decir, son unos términos generales que uno ha ido evaluando a medida que el desarrollo profesional nos los va indicando. Pero hay unos factores que sí son comunes en esa habilidad que ese abogado preventivo tiene que desarrollar. Ese ser previsivo aterriza en unas habilidades o en unas actividades específicas. El primero es identificar factores internos e externos que generan ruido, lo cual, desde el punto de vista técnico, se denomina generar un mapa de riesgo. 2, tiene que saber anticipar los conflictos, y para poder anticipar los conflictos tiene que tener unos criterios técnicos de alerta temprana. 3, tiene que aplicar métodos de revisión constante, sobre todo de cumplimiento de deberes formales. Cuando vayamos a la lámina voy a explicar por qué. Tiene que saber advertir oportunamente a la dirección de la empresa sobre los riesgos presentes o previsibles. Tiene que hacer una evaluación constante de su entorno y factores externos, y no permite que los problemas que existen crezcan. Tiene que atajarla. Y aquí voy a hacer una pequeña referencia. Es muy común escuchar que dice, bueno, si tú quieres que la cosa se complique, entrégaselo al abogado, porque ellos se van a encargar de complicar. Y probablemente parte de esa frase tenga razón si se lo entregas a un abogado litigante, porque parte del trabajo de ese abogado litigante es complicar la cosa, si así interesa el caso. ¿Okay? Es un abogado que está entrenado para el conflicto, para generarlo y resolverlo a favor de su cliente. Mientras que el abogado que está interno, el abogado que es asesor a este nivel, el abogado preventivo, su misión fundamental es evitar que estos problemas avancen. ¿Okay? Estas habilidades que hemos colocado aquí, las desarrollé en algunas láminas. Voy a hacer rápido porque son temas que necesitan que precisemos algunos detalles. El primero es elaborar un mapa previo de obligaciones y deberes de la empresa para poder después formular el mapa de riesgo jurídico. El mapa de riesgo es una técnica que se utiliza para evaluar, ¿okay?, el tipo de respuesta y el tipo de previsión que hay que tomar. En materia de seguro nosotros lo denominamos como el traslado del riesgo. ¿Okay? Hay momentos en los cuales si el riesgo es muy alto o la consecuencia de ese riesgo es catastrófica o se escapa de la capacidad financiera o de manejo técnico que pueda tener la empresa frente a ese riesgo y sus consecuencias, bueno, compramos una póliza de seguro. Entonces, el traslado del riesgo. Fundamentalmente, el contrato de seguro se trata de trasladarle el riesgo y sus consecuencias a un tercero, que se llama compañía de seguros, que haciendo una mutual, es decir, el promedio de esos riesgos, pues asume una parte del riesgo que para ti es un riesgo completo. Para hacer ese mapa, en materia jurídica, el abogado preventivo tiene que hacer un mapa previo de obligaciones y deberes de su empresa. Y eso lo lleva a identificar 3 matrices fundamentales. Una, identificar las relaciones jurídicas y externas de la empresa. ¿Cuáles son las relaciones jurídicas internas de la empresa? Las relaciones con sus socios y sus empleados.
conversando el otro día con Armando, bueno, una de las razones obviamente por las que estamos en esta presentación es que tenemos una relación comercial con pequeños consultores. Es, por ejemplo, y muy pocos abogados saben que existe, por ejemplo, un seguro de vida para socios. Es decir, la importancia que puede tener o el impacto que puede tener en una empresa de seguros que uno de los socios fallezca y eso genera un colapso en la empresa, sea que tenga el conocimiento, sea que tenía los contactos, sea que manejaba el tema comercial, o se llevó la mitad del secreto industrial. ¿Okay? Eso tiene alguna manera de compensarse a través de un seguro, por ejemplo. Eso es una manera de transferir ese riesgo. Y hay relaciones, esas relaciones entre socios, por ejemplo, bueno, tiene toda una cantidad de deberes y obligaciones entre las partes que hay que anotarlas, simplemente hay que anotarlas y ver si se van a cumplir. Las relaciones internas con los empleados, el tema laboral, como todos sabemos, es un tema muy delicado. Y ha habido una evolución en estos momentos de coronavirus, de teletrabajo. El tema laboral está muy movido porque muchos de los conceptos tradicionales se están moviendo, se están desplazando en este momento. Y si nos vamos a buen gobierno, a buenas prácticas de gobierno, a buena gerencia, hace rato que el tema patrono está superado por el de empleador, el de trabajador por colaborador, sin que pierda el trabajador sus derechos laborales y sus condiciones como tal, pero entender que es una persona que está colaborando y que está aportando a el beneficio de la empresa y del empresario. Y tiene, por supuesto, que hacer una lista de esas obligaciones internas, con esa relación interna. Es una relación jurídica. Y una relación jurídica externa es la que vincula con tus clientes, con tus proveedores, con el Estado, con los terceros a tu alrededor, que puede ser tan larga, tan corta, pero normalmente es larga, tiende a ser mucho más larga en los sistemas en los cuales pudiéramos hablar del denominado síndrome hiperregulatorio. Algunos abogados le llaman inflación legislativa. Hay sistemas jurídicos en los cuales el Estado se involucra mucho en la actividad de los particulares. Y dejando de lado cualquier discusión de índole político, alguien pudiera decir, bueno, pareciera que está definiendo al característico, al típico Estado socialista, comunista. Nosotros podemos ver también este fenómeno en países que son íconos de la libertad como los Estados Unidos o Suiza, donde el nivel de regulación sobre la vida del particular es elevadísimo. Y las personas, las empresas, pueden pasarse la vida entera tratando de descifrar cuáles son sus obligaciones con referencia a ese Estado. Entonces, esa es una de las relaciones externas que tiene el Estado. Después, identificar si esas obligaciones, qué tan específicas son. Si son obligaciones que son para cualquiera, para todas las empresas, es decir, por ejemplo, tener al día el tema fiscal es un asunto que ocupa a todos. Tener al día el tema de la información laboral es un tema que ocupa a todos. O si son, por ejemplo, para todas las empresas del sector en específico. Bueno, si yo estoy en el área de seguros, hay una serie de obligaciones específicas para la empresa de seguros, hay unas obligaciones específicas para las líneas aéreas, para las líneas marítimas, para los bancos, para las empresas de corretaje de bolsa, para las empresas de energía, las empresas de telecomunicaciones y así una cantidad de sectores. Dice, bueno, sí, estas son aplicables para todas las empresas, pero de este sector puede haber obligaciones que son específicas solo para esa empresa, porque pueden tener una fuente contractual, por ejemplo, que lo vemos más adelante, o porque tiene una condición especial. Si a usted le dieron una concesión para desarrollar determinado negocio, bueno, ahí hay unas obligaciones que nada más le atañen a usted. Si usted tiene unas características fiscales específicas y hay un convenio del Estado con usted para desarrollar esa actividad, pues ahí hay unas obligaciones que son nada más para usted. Y por supuesto, identificar la fuente de esas obligaciones, si son legales o son contractuales. La gente normalmente piensa que la ley es nada, que el derecho es nada más lo que está escrito en las leyes. Depende del sistema en que se trate. El sistema anglosajón obviamente está constituido, además de las leyes, por leyes, sentencias y costumbres. Nuestro sistema, el sistema continental, el sistema europeo, es más solamente las leyes, pero en ambos casos también están los contratos, la relación, el derecho que las propias partes se dan. De hecho, esto nos pone en el mundo moderno, pues, yo creo que hay que hacer una idea, si entre los 20 o 30 años siguientes,
la noción de derecho y Estado que tenemos hoy va a seguir existiendo, donde tenemos una invasión tecnológica, un desarrollo tecnológico invasivo, donde la voluntad, la libre voluntad de las personas cada vez está más entredicho. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero fundamentalmente las relaciones jurídicas generadas en los contratos también son, obviamente, una de las fuentes que tiene que ver el abogado que hace ese mapa de obligación. Es decir, mapas de obligaciones que van desde, oye, tengo que tener el registro de contribuyentes al día, o tengo que tener la licencia de operación al día, o tengo, mira, cada tal día tengo que pagar un canon de arrendamiento, tengo que pagar una cuota del contrato, tengo que pagar una cuota del crédito, o tengo que pagar el sueldo de los trabajadores, o tengo que... Esa es la lista de obligaciones. Y después, entonces, cuando tenemos esa lista de obligaciones, pasamos a hacer el mapa de riesgo, donde empezamos a identificar la probabilidad, recurrencia y antecedentes de estos riesgos, donde, como podemos ver aquí en la gráfica, vemos qué tan probable, poco probable, casi certero o muy rara vez ocurra una violación o un incumplimiento de esa obligación, y el nivel de riesgo o el de severidad que te indica cuál es la importancia del incumplimiento. Es decir, si tú tienes una obligación que cumplir o tienes un deber que cumplir y el efecto del incumplimiento es que te van a poner una pequeña multa o que te va a generar una cantidad de intereses y está dentro de tu cálculo, obviamente tú siempre vas a tratar de cumplir con la obligación, pero bueno, sabes que hay una medida que modera el impacto. Pero si tú todos los años tienes que renovar tu licencia y no lo haces, al día siguiente no puedes operar. Obviamente, el riesgo, la severidad de ese riesgo es extrema, es catastrófica. Dejaste de operar porque no hiciste una determinada operación. ¿Okay? Una de las cosas que tiene que hacer el abogado, primero, enterarse que esto existe, ¿no? el mapa de riesgo, y después indagar si la empresa tiene un propio mapa de riesgo, o si departamentos afines al departamento jurídico, al departamento con el que trabaja, tiene mapas de riesgo. Normalmente los departamentos de administración tienen mapas de riesgo, normalmente los departamentos de seguridad de la empresa tienen mapas de riesgo. Si son empresas grandes, los departamentos laborales tienen mapas de riesgo. De hecho, en algunos casos, en algunos países, es obligatorio que tenga el mapa de riesgo para informarle a los trabajadores que están expuestos a un riesgo determinado. Bueno, indagar si lo tienen, porque además va a tener que compaginar uno con otro. Después, una de las cosas que tiene que hacer es usar tecnología disponible para la atención de estos riesgos. Ver si es un tema que está expuesto no solamente al cumplimiento no de la norma, al cumplimiento no del contrato, de las relaciones que deben de tener, sino que está involucrado tecnología. Hay tecnología además para hacer control de estos temas, y esto se puede hacer a veces desde un pizarrón hasta una de Excel, o programas como el Project, o si es una empresa muy grande, incluso parametrizarlo en programas de gestión general como el SAP. O sea, eso puede, la utilización de la tecnología es simplemente una herramienta, pero que le puede ayudar mucho a esto. De hecho, con una tabla de Excel avanzada, le puede incluso prender los colores que hemos puesto aquí en esta lámina, si ocurre un determinado evento o pasa una determinada fecha y no anotaste que cumpliste. Y te va a prender esto en verde, amarillo, naranja o rojo, dependiendo de cómo lo parametrices. Hay tecnología para eso. Me dirán, bueno, pero eso no es robotizar el derecho. En alguna medida sí. Y eso está en camino. No es tan lejano, ya lo vamos a ver. Obviamente, ese abogado tiene que tener un escenario de soluciones. Tiene que hacer planificación para tener soluciones a la mano, soluciones posibles en lo que se presente una contingencia de estas que hace en su mano. Tiene que identificar además las acciones necesarias para llevar a cabo esas soluciones dentro del organigrama y flujo de funciones de la empresa. Y esto es un tema que a los jóvenes que se les enseña derecho en las universidades, esto ni se enteran que existe. Tienen que, obviamente, formarse al respecto. Y uno de los temas que quienes estamos trabajando en este tipo de cosas constantemente le decimos a los jóvenes que se nos acercan, a los abogados que se nos acercan, a veces no tan jóvenes, sobre
usted tiene que informarse de qué tan rígido, de qué tan importantes son los organigramas y flujogramas dentro de las organizaciones. Porque usted se puede conseguir, se va a conseguir mucho, se puede conseguir, no, se va a conseguir seguramente, ¿ok? Con que usted ha hecho su mapa de riesgo, usted identifica los riesgos legales que tiene la empresa, el riesgo jurídico que tiene la empresa, sabe que puede tener que tomar una decisión en un determinado momento, que se presente un conflicto o que se presente una sanción porque se dé la circunstancia riesgosa, y la solución que usted tenía prevista no se pueda ejecutar en la realidad. Y no se puede ejecutar en la realidad porque simplemente la estructura de la empresa no da para eso. Porque la estructura de la empresa no tiene los mecanismos para apoyarle, o porque los tiempos... creo que apagué la cámara sin darme cuenta, ¿verdad? Sí, déjame ver qué pasó aquí con mi cámara. Está el video. Okay. Es posible que esa solución que usted está pensando no tenga en el organigrama de la empresa y en los flujos de proceso de la empresa una solución apropiada, ni quien la ejecute, o usted no haya visualizado los tiempos para. Hablamos de los tiempos hace rato, de lo complicado que es para el ser humano su relación con el tiempo. Y en el derecho eso también es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas de estas soluciones y muchas de estas consecuencias están sometidas a tiempo. Bueno, tengo que cumplir con una determinada obligación, un tiempo X. O, si la cosa salió mal, tengo determinado tiempo para ejercer las acciones, recursos y defensas que me permitan minimizar, evadir o neutralizar la consecuencia adversa del riesgo que se ha presentado, del riesgo que se convirtió en siniestro. Sí, para hablar en términos de seguro. Pero si la empresa no tiene en sus flujos y es muy estricta y es muy rígida, los tiempos suficientes para ofrecerle a usted el momento en el que debe realizar la actividad, se va a conseguir que no va a poder ofrecer una solución. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina. Que es lo que denominamos definir criterios de alerta temprana. No se vayan a asustar por la foto del avión. Puse el avión porque yo soy un aficionado a la aviación. Y ese es un avión, un IWACS, un avión de alerta temprana de radar electrónico militar. No significa que usted va a andar por la empresa como un radar electrónico de espionaje. No es que usted va a espiar a sus compañeros de trabajo ni a sus departamentos. ¿Okay? Pero que usted tiene que tener la capacidad de generar alertas tempranas. Que es la función militar de ese avión en particular. Una vez que usted ha determinado ese mapa de riesgo, ese mapa de obligaciones, usted tiene que definir tiempo y espacio en que esos eventos deben encender esa alarma. Por eso es que en la última línea de la línea anterior decía conocer el organigrama y los flujogramas de la empresa. ¿Por qué? Primero, si aquello se define por una razón del tiempo, ¿okay? Usted tiene que dar el tiempo necesario para aplicar de esas estructuras y dentro de las velocidades propias de la empresa la acción neutralizante, mitigante o reparadora de las consecuencias adversas. Es decir, usted sabe que necesita generar una cantidad importante de información para entregarla al fisco y su departamento administrativo responde en unos tiempos determinados o es externo, por ejemplo. Bueno, usted tiene que saber que si esta gente para que a mí me da una solución se tarda 5 días, bueno, mi alarma debe prenderse 6 días, 7 días antes de que se genere el evento adverso. Es decir, oye, no presenté a tiempo de una declaración de impuestos. O me notificaron de una corrección o reparo fiscal, tengo tanto tiempo para presentar alegatos o tengo tanto tiempo para pagar la multa. Bueno, eso genera el tiempo que se requiere para generar el cheque, la prueba, lo firme y presentarlo. Ahí tienes que tener una alarma. Entonces, no puedes esperar a 6 días, tienes que saber que si está sujeto el tiempo. Tienes que preverlo en esa definición de alerta temprana. Aquello que se define por un hecho u omisión en cualquier estado o circunstancia, usted debe establecer cuáles de esos hechos y omisiones significa un punto de retorno.
¿Okay? Es decir, bueno, mira, si la obligación que estoy incumpliendo es que hice, dejé de hacer tal cosa, bueno, yo tengo que saber que si yo no sumo A más B más C para que me dé D, yo lo que tengo que entregar es ese D. ¿Okay? Bueno, si yo no logro hacer esto, los departamentos me tienen que avisar, tengo que estar pendiente de que eso se logre cumplir, porque si no tengo que salir corriendo a ver cómo lo evito, ver cómo se logra cumplir, si hay que salir a negociar, hay que salir a negociar con el tiempo suficiente, porque sé que ese hecho en particular se va a convertir en un punto de no retorno. Y evaluar los caminos y acciones alternativas de mitigación o reparación cuando esa consecuencia adversa luzca inevitable. Es decir, estamos hablando de un mundo ideal, no estamos en un mundo perfecto. Nada, mira, más adelante vamos a ver lo difícil que puede llegar a ser cosas muy simples. ¿Okay? Las leyes, cuando tenemos sistemas hiperregulatorios, las leyes en muchos casos tienden a enredar las cosas. De hecho, podemos ver que es una tendencia muy latinoamericana buscar mecanismos de eliminación de procesos, de simplificación de procesos administrativos, porque durante muchos años fuimos cargando nuestros sistemas jurídicos de licencias, permisos, temas que parecían muy simples, pero se convierte en una madeja muy grande, en una red insoportable. ¿Qué ocurre? Una de las cosas importantes es que si es inevitable, porque hay cosas que no se pueden evitar o no nos dio tiempo de evitar, tener a la mano caminos que nos permitan mitigar, reparar la situación. En muchos casos es muy importante cuando uno se encuentra frente al fisco o frente a a otra parte contractual o frente a un cliente insatisfecho o a un proveedor que pueda estar insatisfecho o que pueda ser al revés, que no paga nuestros requerimientos, mostrar debida diligencia. Es decir, sí, bueno, hay cosas que no pudimos evitar, pero hicimos todo lo posible por evitarlo, y aquí te lo estoy mostrando. ¿Para qué? Para que me permita negociar, para que me permita abordar el problema de una manera distinta a tener que resolver un conflicto. Es decir, antes que exista el conflicto, voy y lo abordo. ¿Cómo lo abordo? Mira, no lo pudimos evitar y te estoy mostrando que hicimos todo lo posible para evitarlo, pero bueno, aquí te estoy ofreciendo entonces unas alternativas para resolver. Otra de las cosas que alguien dirá, un segundo que me regreso, estoy viendo un cuadro que está estorbando en la vista. Okay. Esto suena poco retador desde el punto de vista intelectual esta lámina. Pero quienes hayamos tenido que hacer esto sabemos que puede ser extenuante. En la experiencia, en este caso venezolana, sin embargo, esto yo he logrado ver que también ocurre en otros países, como en Perú, como aquí mismo en la República Dominicana, como también ocurre en Colombia, en los Estados Unidos. En algunos estados de los Estados Unidos esto es un tema que puede ser a veces infranqueable. Es llenar la dichosa cartelera. Y hay una cantidad de obligaciones y deberes burocráticos típicos frente a la administración, como son temas de personería jurídica, identificación, temas de los tributos y la parafiscalidad, los aportes distintos a los tributos, las regulaciones laborales, los permisos y licencias de funcionamiento, etc. Hay veces que lograr que todas estas, ahí en la lámina ven 8 papelitos, y a veces lograr que los 8 papelitos tengan un rango de vigencia común es casi un ejercicio esotérico. Es decir, lograr que estas 8 papeles estén vigentes al mismo tiempo puede llegar a ser inalcanzable. Simplemente por poner un ejemplo. Y eso tiene un sentido, se desarrolló a través de la tesis francesa de la burocracia, mal copiada por los países hispanohablantes, y que en muchos casos, las legislaciones fiscales sobre todo, tienden a decir si el sujeto de regulación no cumple con deberes formales,
es porque de fondo hay un problema. Y eso no necesariamente es así, o mejor dicho, en una cantidad importante de los casos no es así, es simplemente trabas burocráticas. Sin embargo, cuando tú caes en el tema de las trabas burocráticas, así como en la lámina anterior se nos prendían las alarmas, a la administración se le prenden las alarmas. Y es decir, hay que ir a visitar a ese señor que está haciendo esas cosas. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado estas obligaciones burocráticas, rutinarias, por eso las llamamos deberes formales, porque las separo un poco de las obligaciones de fondo, las obligaciones de negocio, las obligaciones que te llevan a la consecución de tu objetivo empresarial, ¿ok? Simplemente son los temas burocráticos de funcionamiento, ¿ok? Es importante hacer el seguimiento de esto, porque en lo que tú detectas que esto empieza a convertirse en un obstáculo, tienes que obviamente, tienes que entender que esas alarmas se han prendido y entonces revisar aguas arriba los temas de fondo. Tienes que identificar a los responsables internos de la generación o mantenimiento del input necesario de cumplimiento de esto, establecer unas rutinas periódicas de verificación, ese abogado tiene que hacer ese trabajo. Este trabajo normalmente con mucha frecuencia le asigna a los contadores y a los administradores de la empresa. Son quienes normalmente llevan esto. El abogado aquí tiene que involucrarse, porque hay unas consecuencias que pueden escaparse más allá de lo que ese contador o ese administrador está viendo. Es la multa o es el interés, o esto puede tener otras consecuencias. Establecer rutinas sorpresas, es decir, saber que no hago unas revisiones de rutina, ¿no? Todos los viernes de cada mes, de cada semana voy a revisar que esto esté al día, pero puedo hacerlo aleatorio. ¿Por qué? Bueno, para ver si hay capacidad de respuesta de los otros, de las otras partes de la estructura, de las otras partes de la estructura empresarial en una rápida respuesta sobre este tema. Generar información en las personas responsables sobre estos procesos, sobre las consecuencias, sobre la conexión que tiene eso con otros temas. Así como los abogados desconocemos muchas cosas y en las que nos tenemos que formar en este tipo de asuntos, uno tiene que entender que el resto de la empresa también desconoce nuestra disciplina y hay que enseñar en términos prácticos y en términos llanos qué es cuáles son las consecuencias que eso puede tener y qué está conectado. ¿Ok? Como hemos dicho, la mayoría de la legislación en materia fiscal, para fiscal y laboral, establece regímenes de consecuencias para no llevar, cuando se incumple con estos deberes formales, porque parte de un criterio de control, ¿ok? Y que se presupone entonces un incumplimiento de deberes. Y igualmente, como dijimos en la vida pasada, es importante generar frente a esos órganos reguladores la apariencia de debida diligencia. No quiero decir que esto es falso, es que hay que mostrar realmente que hay debida diligencia. De hecho, las normativas en materia regulatoria, fiscal, laboral, etcétera, tiene atenuantes y tiene consideraciones. Y hay otros casos en los cuales los órganos que fiscalizan, los órganos que revisan cómo está haciendo estas cosas, si tú muestras buena diligencia, que tú aplicaste la debida diligencia, yo no voy a decir que flexibilizan, o no voy a decir que se hace la vista gorda, porque suena un poco fuerte, suena un poco pesado lo que estoy diciendo. Pero ciertamente hay una mayor comprensión a la situación adversa. Lo hay. ¿Okay? También puede decir otra cosa que no es muy agradable. Cuando tú le muestras, si tú recibes, el abogado o la empresa recibe una fiscalización, una visita con intenciones extorsivas, porque eso también ocurre. Cuando tú le muestras que puede ser que te haya pasado a hacer alguna cosa, pero que tú has hecho la debida diligencia, sabe que tiene con qué defender. Y eso, por supuesto, también mitiga ese otro riesgo, que es el riesgo de la corrupción, que, bueno, como sabemos, es un mal que nos acompaña en América Latina. En otras partes tampoco nos castiguemos tanto por ser latinoamericanos, pero sabemos que Latinoamérica es un tema importante. ¿Qué pasa cuando tenemos las alarmas, se prenden las alarmas, etcétera? Hay que tener una capacidad de síntesis importante. Hay que saber desenvolverse en ambientes de junta directiva. Hay que entender que la razón que explica el abogado o los términos que maneja el abogado, en algunos casos no tienen por qué ser comprendidos ni entendidos por quienes toman la decisión. Quien toma la decisión requiere información importante, pero requiere información concreta. Hay una deformación profesional en el abogado,
eh, que es la tendencia a escribir mucho y a hablar mucho. De hecho, ya creo que estoy hablando, menos mal que ya estamos cercanos a terminar. El abogado escribe y habla mucho. Y el abogado a veces se esmera mucho en que si tengo que hacer un dictamen o tengo que notificar o tengo que informar de una situación adversa que está ocurriendo, hago un informe muy bien sustentado y muy prolijo de lo que he encontrado, de lo que tengo enfrente. Y nuestra recomendación es que, perfecto, escriba su informe, pero acompáñenlo con una hoja de resumen que usted en una página debería de poder decirle a la Junta Directiva qué, por qué y para qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuáles son las acciones que tienen que tomar y para qué las va a tomar. Eso debería estar en una sola página. Cuando yo a mis alumnos en la universidad solía ponerle, a mis alumnos de posgrado sobre todo, solía evaluarlos con trabajos de monográficos y les limitaba mucho el espacio. Les decía, no te puedes pasar de una cantidad determinada de páginas. Conociendo que al abogado nos gusta cargar de cosas, de información, esos informes. Y usaba un ejemplo. Los señores Watson y Crick, descubridores de la molécula de ADN, se ganaron el premio Nobel de Química por habernos cambiado la noción del mundo para siempre. Y esa investigación que duró años y que fue, ha marcado un antes y un después en la comprensión de la vida, de la vida en general, de la vida biológica, ¿okay? Se resumió en 6 páginas. Watson y Crick ganaron el premio Nobel por haber descubierto la molécula de ADN en 6 páginas. Creo que es un tema que el abogado tiene que entender, que tiene que resumir a la hora de dirigirse a quienes toman la decisión. Tiene que saber manejar el tiempo, tiene que tener la capacidad de insertar la solución que está planteando en los tiempos legales, pero también en los tiempos empresariales, eso lo lleva a conocer esos procedimientos internos, que tiene que ver cuáles son las capacidades de respuesta que tienen sus estructuras. ¿Okay? No caer en la trampa fácil de echarle la culpa al resto de la estructura si no se logró un objetivo. ¿Okay? Sino la culpa ahí habría que asumir y decir, bueno, yo no tuve la habilidad de entender que los tiempos empresariales, los tiempos de la empresa, los tiempos de los otros departamentos llevan su ritmo y que yo me estoy insertando con un tema conflictivo. Tiene que saber manejar el estrés. Ustedes me disculpan, pero es que cada vez que muevo la cabeza, justo el micrófono se me engancha aquí con la solapa. Tiene que saber manejar el estrés y tiene que proyectar seguridad. Hay que recordar que el abogado en términos generales es visto en la empresa como un referente natural de liderazgo cuando se presenta un conflicto. No para otras circunstancias, cosa que a veces también se nos olvida. Pero cuando se presenta un conflicto, cuando se presenta una situación riesgosa, la gente voltea para ver dónde está el abogado. ¿Okay? Tiene que saber manejar ese estrés, manejar el tiempo. Y tener siempre presente, muy presente, la misión, visión y valores de la empresa. Nunca perder el norte de la empresa. ¿Cuál es el norte de la empresa? Porque por mucho que a nosotros nos guste nuestro trabajo, que nos guste escribir, que nos guste desmenuzar la ley, ese no es el corazón del negocio de la empresa. El corazón del negocio, el corazón de la empresa es hacer negocio y generar dividendos para los accionistas dentro de su misión, visión y valores. Pensar que algo fuera de eso para el abogado es catastrófico, se va a convertir en un estorbo en la gestión empresarial. El abogado tiene que saber, ese abogado preventivo tiene que saber, esta es la última lámina, tiene que saber hacer una evaluación del entorno. Nosotros no somos, yo me recuerdo una vez en una oportunidad, me tocó dar una conferencia de estas a un grupo de abogados en el estado Zulia, Venezuela. Y en un momento determinado le dije, bueno, ustedes se enteraron que no somos el ombligo del mundo, ¿no? Ni que somos la parte más importante de la empresa. Estamos claros de eso. Y todos se quedaron así como que un poco chocante. Y sí, lo hicieron un poco chocante porque a veces consideramos que nuestra propia realidad y que nuestras propias circunstancias y los temas jurídicos son el todo. Son muy importantes, regulan el desenvolvimiento de la sociedad, pero la sociedad se desarrolla en función de otras muchas cosas. Significa esto que hay que hacer un análisis segmentado para después integrarlo, empresa, área geográfica, sector empresarial, país y análisis global. ¿Okay? Bueno, por lo menos hasta hace una hora,
no sabe, ahora mismo no lo sabemos, yo por lo menos no lo sé, quién ha ganado las elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo. Y alguien dirá, bueno, ¿qué tiene eso que ver? Mucho. Eso puede impactar en las relaciones políticas, económicas del continente, del mundo entero, la relación con China, los mercados globales, la política exterior hacia el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, los temas migratorios. Eso puede tener un impacto, el solo hecho de que la bolsa, cómo se maneja la bolsa de valores, eso puede tener un impacto importante. Y alguien dirá, bueno, ¿qué tan lejano puede ser eso? Depende. Si usted trabaja en una empresa que es pública o que su casa matriz es una empresa que cotiza en bolsa, un día de la noche a la mañana, la felicidad se puede convertir en una tragedia si hay un impacto en su área de negocio en la bolsa. Hay que saber definir esos puntos críticos de impacto que puede tener ese entorno en la actividad de la empresa. Es decir, bueno, hay cosas que sabe que te va a afectar a todos, pero hay cosas que si llegan a darse, tienes que saber que lo tienes que meter en tu mapa de alarmas y en tu mapa de riesgo. Hay que saber monitorear la opinión pública. Aquí tenemos el tema de la guerra frente a las fake news, que somos susceptibles a la virtualización de la vida, y eso incluye la virtualización de las noticias. Hay que saber decantar a la opinión pública por sector, por empresa, por factores de la posición de ciertos factores políticos sobre las propuestas regulatorias, identificar a sujetos de interés, que de repente en una situación que tú dices, bueno, ¿qué me puede afectar? Sí, te puede afectar porque ese sector determinado de la población o del sector empresarial o sindical o político puede tomar interés en tu negocio. Hoy todos vemos mal fumar cigarrillos. Muchos pueden ver mal fumar tabaco, pero por ejemplo en el caso de la República Dominicana es uno de nuestros primeros productos de exportación. ¿Cómo afronta un abogado que trabaja para una empresa tabacalera los riesgos reputacionales y los conflictos de intereses que se presentan alrededor de la opinión que el público pueda tener sobre ese tema en particular? O temas como que pueden parecer que están de moda o pueden ser que son muy sensibles para la población, como la protección del ambiente, la protección de los animales, temas religiosos, igualdad de género, cosas que temas que de repente pudieran parecer que no afectan, o que, bueno, afectan igual a todo el mundo, pero dependiendo de la política y la manera como se lleven las cosas internamente en la empresa, puede generar un impacto en la opinión pública que te genera un riesgo jurídico, porque entonces comienzan demandas, comienzan denuncias, acusaciones, etc. ¿Ok? Hay que informarse sobre aspectos económicos de impacto general y de incidencia directa en la actividad. Yo invito a los abogados que le tienen miedo a la economía desnumerizarla, no sé si el término estará bien utilizado, pero no tenerle tanto miedo a los números, sino entender que hay unas relaciones económicas, unos flujos económicos que hay que saber que existe, tratar de entenderlos y saber que tú puedes tener mucha razón jurídica, pero si la razón económica es de la suficiente potencia como para llevarse por delante a la realidad jurídica, se la va a llevar por delante. De hecho, en eso se basa, por cierto, el análisis económico del derecho. El teorema de Coase plantea que si los derechos de propiedad no están bien asignados desde el punto de vista económico, de la realidad económica, no importa lo que digan las leyes, no importa lo que digan las sentencias, las partes van a hacer lo que les sea económicamente conveniente, lo que les sea económicamente factible. Por supuesto, uno podrá decir siempre que no esté contrario a las leyes, pero las partes van a hacer lo que económicamente sea posible si la realidad económica se atropella a la realidad jurídica. Hay que informarse sobre nuevas tendencias globales y regionales del derecho. Obviamente aquí regreso al tema jurídico. Todos los días hay temas nuevos. Los temas sobre el tapete del 2020 no son los mismos del 2019 o 2018. La circunstancia especial del coronavirus ha traído cualquier cantidad de temas jurídicos de los que hablar. Teletrabajo, el e-commerce que estaba en algunos casos muy desarrollado, pero en otros casos lento, todavía en desarrollo, bueno, no le quedó más remedio que generarse. Para algunas legislaciones todavía el hecho de que, por ejemplo, si esto no fuera este webinar, sino una asamblea de accionistas, hay legislaciones para las cuales esta asamblea de accionistas no sería válida, por ejemplo, sino que tenemos que estar todos juntos en un salón. Y hay
legislaciones que este tema ya está superado. Todos los días surgen temas nuevos. Obviamente, esta circunstancia del coronavirus trajo muchos temas nuevos, pero todos los días la tecnología también aporta temas nuevos. Fíjate, una de las cosas que pongo aquí, informarse sobre nuevas tecnologías aplicables al negocio y al derecho. Hace 3, 4 días estaba leyendo sobre los smart contracts, contratos basados en los blockchains, que es la misma tecnología que se utiliza para las criptomonedas. Contratos que van a entrar en autoejecución. Son prácticamente un cyborg legal. O sea, una persona por fuera pone unos inputs, pero aquella cosa se cumple sola. Es decir, hay interconectividad entre empresas, por ejemplo, y tienen un contrato de fideicomiso en el cual la ocurrencia de un determinado hecho genera el pago de una determinada obligación, y simplemente con un input, esos contratos se hablan solos. Se pagan, se ponen multas, se ponen intereses, ejecutan, arranca un software a ejecutarse. Es un contrato inteligente. Como estábamos hablando, creo que eso fue antes de que nos conectáramos. La empresa es SpaceX, del señor Elon Musk, que acaba de lanzar la primera iniciativa privada espacial, enviando a unos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Tiene un proyecto de ir a la Luna e ir a Marte. Y esta misma semana anunciaron que el derecho que conocemos en la Tierra no será el que será aplicable en Marte o en la Luna, aunque en el caso de la Luna yo voy a poner un asterisco porque hay un pacto internacional entre algunas de las grandes potencias sobre cómo manejar el tema de la Luna. Pero no lo hay para el planeta Marte. Y unos dirán, bueno, pero nos estamos yendo como que muy lejos. Marte, ¿y eso va a pasar cuándo? Bueno, yo no sé, pero hace 25 años, ¿no? Hablar de celulares, laptops y una videoconferencia era una cosa bastante rara, bastante extraña, bastante lejana. Y miren dónde estamos. Y si el ser humano llega a Marte y desde Marte genera actividad económica, además de llegar a Marte y llegar con el SpaceX y llegar a otro planeta, si ahí se desarrolla una industria, una empresa, colonizamos Marte para montar una fábrica robotizada más barata. Y eso lo exportamos desde Marte al planeta Tierra. ¿Cuál será el derecho aplicable? Y de verdad creemos que eso está tan lejos. No, no está nada lejos. De hecho, por poner otro ejemplo, está la robotización de la justicia. Hay un grupo de abogados y ingenieros cibernéticos trabajando en los Estados Unidos, entre los que, por cierto, hay una abogada dominicana trabajando sobre un software para generar jueces, inteligencia artificial que juzgue y aplique derecho, aplique normas a la conducta de los seres humanos. Y eso no va a ser dentro de 20 años. Eso va a ser mucho antes que 20 años. Eso significa que el abogado tiene que aprender a leer que estas cosas vienen y vienen muy rápido. Es más, yo me tengo que preguntar, de verdad, el concepto que tenemos hoy del derecho territorial, el derecho de Estado, el derecho existe porque existe en unos países, ¿será sostenible dentro de 15 años? Una de las grandes discusiones que hay en Europa y en los Estados Unidos es que todo el mundo, hay varias discusiones, pero una discusión es qué hacemos con las criptomonedas, cuál es la jurisdicción, cuál es la legislación sobre la que se basa la criptomoneda, dónde queda el tribunal donde voy a demandar a alguien si no me pagó la criptomoneda, qué va a pasar con esta realidad virtual, dónde estamos. Físicamente, los que estamos aquí presentes podemos ir a 1, 2 o 3 países, pero esta plataforma, ¿dónde está? En el éter. ¿No? La vida virtual que se nos desarrolla a través de las redes sociales, que prácticamente pareciera que ni siquiera escucharon lo que está diciendo, sino prácticamente lee lo que estás pensando y te bombardea de publicidad y de distintos inputs. ¿Y eso desde dónde se hace? ¿Qué tiene que ver el Estado con eso? ¿Qué tiene que ver el derecho con eso? Y uno dirá, bueno, pero también, está hablando de cosas muy lejanas. No, ¿qué pasa si la empresa para la que tú trabajas tiene una campaña muy agresiva de publicidad a través de las redes sociales? Ahí hay temas jurídicos a los cuales Estos temas, obviamente, aquí
me fui un poquito a ciertas elucubraciones, a hacer cierto ejercicio de futurología, pero tampoco es que estamos trayendo esto por los cabellos. Estas son realidades que se nos vienen encima. Con esto yo quiero ya concluir y resumir este tema en básicamente eh, cuatro, cuatro puntos y la última frase. Contar con un abogado corporativo con un criterio preventivo como habilidades blandas o las llamadas soft skills es ventajoso para la empresa, reduce riesgos, costos, eventuales conflictos. No es necesario ser una gran empresa, esto es un tema que yo quiero resaltar, esto no es nada más para compliance de empresas grandes que tienen que tener oficiales de cumplimiento porque la ley contra para prevenir el financiamiento del terrorismo o el narcotráfico o la corrupción o porque el Bravery Act de Inglaterra se lo exige o porque la norma contra la delincuencia organizada de tal país se lo exige o porque las normas de su área de negocio se lo exige. No, esto puede ser aplicable para empresas medianas y pequeñas si cuenta con el abogado y el abogado se capacita para esto. La idea de que hablemos de este tema es fundamentalmente de ir sembrando. Yo agradezco no solamente a las personas que están, sino que Armando lo podrá confirmar ahora que esto va a estar después disponible en el canal de YouTube de Requena Consultor. Es que aquel que vea esto, yo esto por supuesto le voy a dar discusión también en mis redes, el abogado que vea esto tiene que saber que tiene que seguirse formando, que tiene que formarse no solamente en lo jurídico, que tiene que seguirlo haciendo muy bien, además que tiene que formarse en una gran cantidad de cosas porque si no va a quedar rezagado dentro de los mercados y va a quedar rezagado en la calidad del servicio que le presta a sus clientes. Después ese cliente, cuando ese cliente, empresa, empresario, ejecutivo comprende que existe un funcionamiento de derecho preventivo, le va a facilitar mucho el requerimiento de servicios de internalización de los otros colaboradores. Esto es una evangelización no nada más hacia el abogado, también hacia los clientes, también a quien pide el servicio. Hay servicios que no se piden porque no se sabe que existen. Esto en buena medida es lo que también queremos hacer, queremos que la gente lo tenga muy claro. Y aquí romper también un poco el paradigma que tiene la gente del abogado, de decir, bueno, voy a contratar a un abogado porque ya se me prendió el incendio, porque ya tengo un problema, o porque, bueno, tengo que cumplir con ciertos requisitos de llenar contratos, de contratar personal, o porque la operación es muy grande y lo va a necesitar, sino, bueno, ya va, espérate, aquí hay un esquema de trabajo que me permite entonces, bueno, no llegar hasta allá, probablemente no tener que contratar el abogado para la emergencia o para la contingencia, sino contratarlo en este momento, o pedirle a mi consultor jurídico que haga una revisión del esquema de su negocio, del esquema de su departamento, más en función de esto que en convertirlo en un escritorio jurídico de contingencia permanente. Y al final, esta prevención legal ayuda, por supuesto, a mejorar los procesos internos de la empresa. Obviamente, cuando empezamos a entender que los procesos internos de la empresa tienen que en algunos puntos compaginarse con los procesos legales, lo ideal es que esto tienda a que los procesos mejoren y se simplifiquen, no que se compliquen, cosa que a veces para los abogados es un reto, ¿ok? Y además aportar mejor información para la toma de las decisiones empresariales, que es un tema también fundamental. Es decir, darle un input a ese empresario, a ese ejecutivo, más allá de qué dice la ley X o número tal, sino este concepto del que estamos hablando. Y al final, repito la frase con la que comenzamos, más vale prevenir que lamentar, y pongo ahora entre paréntesis pelear, por esta visión que tenemos del abogado bombero, por esta visión que tenemos del abogado para conflictos, ¿okay? Y más verlo hacia este abogado de carácter preventivo, este trabajo de prevención. Y quienes trabajamos en el área de seguros sabemos que esto a veces basta y sobra que no tengamos la póliza adecuada para que ese riesgo se convierta en siniestro en un abrir y cerrar de ojos. Y que no haya entonces cómo hacer frente al siniestro por no haber tomado la previsión. Yo sé que lo que estoy vendiendo, lo que estoy ofreciendo, lo que estoy planteando, la idea que le estoy presentando, no es tampoco tan sencillo de
de cumplir. A veces también opera mucho el consejo vendo y para mí no tengo, o sea, estas son cosas que a veces la cotidianidad nos arropa, nos pasa por encima y son cosas que a veces no podemos hacer. Pero en la medida que se internalice, podemos obtener unos mejores resultados en función de este criterio. Con esto termino, abrimos si hay alguna pregunta, algún comentario. Armando, si quieres hacer alguna pregunta, el resto de los participantes, si quieren hacer alguna pregunta, se la pueden escribir por favor a Katy, y Katy nos las formula. Y bueno, si no, con esto terminamos le dejo mis datos de contacto para que quiera contactarme. Pero comentarios generales. La idea de esto era que conversar. Realmente. Muchas gracias, Vicente. Excelente exposición y muy interesante todo lo que usted compartió con nosotros en la noche de hoy. Bueno, por aquí tengo una preguntita. Dice, Vicente, ¿cuáles serían las principales causas de demandas ahora en la situación del COVID en las empresas? Con la situación de COVID en las empresas. Fíjate lo siguiente. Ciertamente el incumplimiento de contratos entre particulares en este momento puede ser un área que va a tender a eso. Sin embargo, dependiendo de la capacidad de negociación que tengan las partes y de la capacidad de comprensión de la situación de cada quien, por eso el trabajo del abogado preventivo es importante, porque le puedes mostrar a tu contraparte del contrato, no es una contraparte todavía de juicio, sino a tu co-contratante. ¿Por qué las cosas se complicaron? ¿Por qué no pudiste cumplir? E ir a una negociación es importante. En derecho existe una figura que se llama fuerza mayor, que es un mecanismo que permite excusar del cumplimiento de una obligación cuando ocurre un evento o una serie de eventos no previstos, imprevisibles, imponderables e inevitables que imposibilitaron el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, la jurisprudencia a nivel mundial sobre este tema es bastante rígida, es bastante estricta, da muy poco margen de maniobra, porque lo que se espera, lo que se quiere, discúlpeme, me pongo un poco técnico, pero voy a utilizar una expresión latina, se llama pacta sunt servanda, las partes deben cumplir lo que se ha pactado. Y a nivel global, las leyes fundamentan en la buena fe, en el cumplimiento de buena fe de los contratos, y quiere que la gente cumpla con sus contratos, y si no lo cumple, entonces se generan los mecanismos de demanda. Si hay una buena comprensión de la realidad de cada parte, esto se puede evitar. En materia de impuestos y en materia laboral, las autoridades a nivel global, no estoy hablando nada más de República Dominicana ni de Venezuela, hemos visto cómo en una gran cantidad de países las autoridades han tenido que tomar distintas medidas, las autoridades judiciales, los ministerios del trabajo, las autoridades de impuestos, en flexibilizar ciertas cosas porque saben que la posibilidad de cumplir con algunas de estas obligaciones es complicado. Sin embargo, también se puede observar que de esta situación algunas personas pueden abusar. Es decir, de la flexibilización, de la comprensión global. El tema del COVID, vamos a hablar claro, es probablemente el evento de mayor impacto global después de la Segunda Guerra Mundial. También de estas cosas se está aprovechando mucha gente. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Yo diría que fundamentalmente en materia de cumplimiento de contratos privados, donde se puede dar mayor cantidad de demandas. Excelente, muchas gracias. Les recuerdo a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas mediante el chat. Mientras tanto, vamos a ver por aquí. Vicente, excelente exposición, muchas gracias. Una personita dando un mensajito. Bueno, aquí hay otro comentario. Muy buen conversatorio, muchas gracias. Y bueno, están un poco tímidos las personas el día de hoy, pero Vicente, se pueden comunicar contigo a estos números de contacto y correos para cualquier correo, por supuesto.
Sí, por supuesto, claro. Estamos a la orden. Está en nuestro teléfono, WhatsApp, correo electrónico, LinkedIn e Instagram. Estamos a la orden. Obviamente, yo soy muy respetuoso de los colegas en todas partes del mundo. O sea, yo, por supuesto, como todo abogado se limita a su foro. Hay cosas en los temas gerenciales en los cuales obviamente sí puedo participar, en temas de legislación local de cada país en los cuales, por mucho que uno pueda comprenderlo, me reservo, ¿ok? Y obviamente respeto el foro de cada quien, el espacio de cada quien. Sin embargo, estos temas de los que hemos hablado se trata más de organización y métodos de gerencia para abogados, de estructurar consultorías jurídicas, de estructurar escritorios jurídicos, de capacitar a los abogados. Para eso estoy a la orden, por supuesto. Es parte de mi trabajo profesional. Yo quiero yo he tenido, por mis aulas han pasado a alumnos de pregrado y de posgrado, y yo siempre he procurado que además de irse con el conocimiento técnico jurídico del que tienen que recibir de parte nuestra, de la universidad, de los profesores, de los que estamos en este tema, también se vayan con estos otros insumos. Entender que su capacitación no queda restringida a aprender solo derecho, llámese de civil, penal, ambiental, marítimo, aeronáutico, el que sea, sino entender mucho de estos temas. Hay escuelas de negocios en el continente que son pioneras en estos temas. Nosotros hemos estado en contacto con algunas recientemente para dar algunos de estos contenidos. Pronto vamos a anunciar estamos en conversaciones con una universidad en Colombia para un diplomado fundamentado en estos conceptos y otros, por supuesto, agregados al tema. No sé, Armando, si quiere hacer algún comentario, tengo una preguntita por aquí. Ajá. Dime. Dice, si estoy incumpliendo con alguna norma y no he sido demandado, ¿debo ser proactivo para conciliar o debo esperar a que el problema se active? Depende del problema del que se trata. Si el problema lo puedes resolver aguas adentro, sin tener que salir a conciliar ni estarle diciendo nada a nadie, resuélvalo adentro. Esto no significa que vamos, fíjate una cosa, hay otra frase muy común de la gente con referencia a los abogados, dice que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. ¿Ok? Y parte de lo que nosotros estamos proponiendo es incluso evitar tener que llegar hasta el acuerdo. Mucho de esto tú lo puedes evitar y tú lo puedes resolver aguas adentro. ¿Ok? Si no puedes, si obviamente la circunstancia lo amerita, ¿ok? Tienes que conciliar. ¿Ok? Ojo, y hay que tener criterio para hacer esto. ¿Qué quiero decir con este tema, con este asunto? Los contratos, en términos generales, la gente los firma para sellar la relación y agarra, los guarda en una gaveta. Y ojo, y estoy hablando desde contratos muy sencillos hasta grandes corporaciones. Yo en una oportunidad tuve una experiencia con empresas muy grandes en Venezuela. Empresas muy grandes, donde estaban involucrados temas de telecomunicaciones, software, etc. Y la cosa de repente se complicó, el ambiente se puso tenso, se iban a matar, ¿no? Amenazas de demanda, vamos a los tribunales, etc. Y por alguna razón, a mí me tocó involucrarme. Yo no estaba involucrado en el tema, en ese tema, eran otros abogados que estaban encargados de eso, estaba encargado de un tema fiscal, de un tema tributario. Pero bueno, me consultaron. Y en una vez yo le digo, bueno, pero se han sentado las dos partes juntas a leer el contrato. A ver, y todos se empezaron a como que a mirar la cara. Y no habían hecho un ejercicio tan sencillo como que vamos a leer el contrato para decir en el contrato está la solución. Y en el contrato estaba la solución. Y era simplemente cuestión de ponerse, oye, pero es que mira, fíjate que tú estás aquí, yo estoy aquí, vamos a decir, no, y ya, y listo. Tampoco fue tampoco tan dulce como que aquí yo y listo, ¿no? Sí, llevo unos días. Pero ciertamente esa conciliación, llegar a una conciliación es posible. Decirle a tu contraparte, lo que pasa es que la gente entiende contraparte las partes conflicto en un juicio. Tu co-contratante, tu colaborador, tu cooperador,
tu cliente, tu proveedor, tiene que operar la buena fe. Y hay veces en las cuales tan sencillo que es que, mira, vale, estas cosas están complicando, antes que se termine de generar un efecto adverso para todos, yo planteo esto o ayúdame a resolverlo y vamos, siempre que tiene que haber una buena relación contractual. Si no hay buenas relaciones contractuales, eso por supuesto no está fácil. Hay muchas de estas cosas que no tienes por qué salir a conciliarlas, tienes que resolverlas aguas adentro, o sea, bueno, porque también hay que tener responsabilidad de no trasladarle tu problema, tu ineficiencia o tu nudo organizacional al otro. Por eso es que sí, dependerá y no hay un criterio objetivo unánime para resolver este tema. Tiene que ver mucho con, bueno, qué tan grave puede ser. Tiene que ver un poco así con el mapa de riesgo, aquella parte roja que estaba aquí, en esta parte roja que está en la esquina superior derecha. Bueno, si es casi certero o es muy probable que el evento ocurra y los efectos de ese riesgo son severos, son muy altos, obviamente ahí tienes que poner la prioridad y ahí tienes que evitar llegar hasta ahí y resolver esa situación. Y si tienes que conciliar, tienes que conciliar, porque si no vas a llegar a ese punto, y ese es un punto en el cual ya la conciliación probablemente no sea la solución. La conciliación la vas a conseguir unos cuantos pasos más abajo. O sea, ahí sí habría que estar. Excelente, Vicente, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al señor Armando para que despide el webinar. Vamos a ver. Vicente, el equipo de Requena Consultores expresa su gratitud al doctor en Derecho Vicente González de la Vega por su magnífica masterclass. Vamos a ponerlo así porque realmente nos diste una excelente conferencia que nos hizo involucrarnos completamente en un tema tan que tú lo transmites, tan apasionado y con tanto conocimiento y con tanta sencillez que en definitiva nos da la oportunidad a aprender un poco de tu campo. Entonces queremos verdaderamente darte nuestra gratitud y desde ya poner a tu disposición todos nuestros canales digitales para recibirte una nueva oportunidad. Antes de despedirnos, queremos informarles a todos que nuestros webinars son gratuitos y elevados en nuestro canal de YouTube Requena Consultores. Por favor, estén atentos al próximo webinar del día 11 de noviembre a las 19 horas, 7 de la noche, hora de la República Dominicana, donde estaremos tocando el tema terapia no farmacológica en el Alzheimer y otras demencias. Estaremos conversando con Alexandra Campuzano Ariza, licenciada en Administración de Empresas, maestría en Alta Gerencia y diplomado en Comunicación Efectiva, que es directora de el Golden Age, Centro de Cuidado para Adultos Mayores, y con María Alejandra Correa Oliveira, que es licenciada en Psicología con especialización en Psicología Clínica, compañerismo en Neuropsicología Clínica, psicoterapeuta y profesora de cátedra de neurocirugía de la Universidad Central de Venezuela desde el año 2014 al 2017. Con esto quiero desearle a todos una feliz noche y nuestra gratitud por la confianza. Muchísimas gracias a todos. Hola, Tati.